El olor a salitre y traición impregnaba su traje. Mateo bajó los escalones del jet privado en la pista de Torrejón de Ardoz. El sol de la tarde madrileña golpeaba el asfalto, pero él caminaba con la frialdad de quien se cree intocable. A su lado, Isabella se ajustaba unas gafas de sol oscuras. Ella reía de algo que había quedado atrás en las aguas turquesas de Ibiza. El teléfono de Mateo vibró en el bolsillo de su chaqueta de lino. Era la 23ª llamada perdida. Él sacó el aparato, miró la pantalla iluminada y deslizó el dedo para silenciarlo. No alteró el ritmo de sus pasos. No hubo un solo músculo en su rostro que delatara preocupación. El calor irradiaba desde el cemento de la pista, distorsionando el aire alrededor de las turbinas del avión. Javier, su asistente ejecutivo, esperaba junto a la puerta abierta de un coche negro de alta gama. Javier observó la escena con una mezcla de repulsión y deber profesional. Vio cómo Mateo le pasaba la mano por la cintura a la vicepresidenta de estrategia de su propia empresa. Vio el bronceado perfecto, las sonrisas cómplices, la absoluta falta de remordimiento en la postura de su jefe. Javier sabía exactamente dónde debería estar Mateo en ese momento. Sabía que, a pocos kilómetros de allí, en una habitación aséptica de una clínica privada, la vida de su jefe estaba cambiando para siempre. Pero Mateo subió al coche, pidió que encendieran el aire acondicionado y le dijo a Javier que lo llevara directamente a su despacho en las 4 Torres. Ni una sola pregunta sobre su esposa, ni una sola mención a su hijo. Mateo era el producto perfecto del nuevo Madrid financiero. Un hombre hecho a sí mismo que había escalado hasta la cima a base de agresividad, trajes a medida y una necesidad patológica de validación. Su mundo era de cristal y acero. Un mundo ruidoso, visible, construido sobre la imagen y el exceso. Para Mateo, el éxito no era real si no había un público para aplaudirlo. Los áticos de lujo, los viajes en yate por la costa de Formentera, las cenas en los restaurantes más exclusivos de la capital. Todo era un escaparate, y en ese escaparate, su esposa, Sofía, siempre había sido la pieza más elegante. Pero Mateo había cometido un error de cálculo monumental. Había confundido el silencio de Sofía con sumisión. Había interpretado su discreción como debilidad. Sofía no pertenecía al mundo de cristal y acero de Mateo. Ella venía de las calles arboladas del barrio de Salamanca, venía de los portales de madera maciza, de los techos altos con molduras de escayola y de un tipo de riqueza que no necesita gritar porque es dueña del silencio. Sofía era la hija exiliada de una de las dinastías financieras más antiguas y temibles de España. Su padre, Rodrigo, no era un hombre que saliera en las portadas de las revistas de negocios. Rodrigo era el hombre que decidía quién aparecía en esas portadas. Era un patriarca de pocas palabras, capaz de destruir un imperio corporativo con una sola llamada telefónica desde su despacho revestido de caoba. 8 años atrás, Sofía había renunciado a todo eso. Había dado la espalda a los fideicomisos, a las cuentas en la banca privada suiza y a la protección asfixiante de su familia. Lo hizo porque creyó ver en Mateo algo genuino. Creyó que el hambre de aquel joven inversor era pasión por la vida. Se conocieron en una gala benéfica en el Teatro Real. Mateo llevaba un esmoquín alquilado y miraba a su alrededor con la desesperación de quien quiere pertenecer a un mundo que le cierra las puertas. Sofía encontró esa vulnerabilidad fascinante. Ella, que había crecido rodeada de hombres que nacían con el mundo a sus pies, se sintió atraída por la fiereza con la que Mateo luchaba por cada centímetro de éxito. Cuando Sofía anunció que se casaba con él, su padre no gritó. Rodrigo nunca gritaba, simplemente la miró desde el otro lado de su inmenso escritorio y le dijo que las puertas de esa casa se cerrarían hasta que ella admitiera su error. Sofía aceptó el exilio con la cabeza alta. Estaba convencida de que el amor de Mateo sería suficiente para construir una vida real, lejos de las sombras del imperio de su padre. La realidad se encargó de marchitar esa ilusión año tras año. El matrimonio se convirtió en una sucesión de ausencias. Cenas frías en la inmensa casa del barrio de El Viso. Fines de semana donde Mateo se encerraba en su despacho o volaba a Londres por supuestas emergencias de mercado. Sofía soportó el aislamiento con la dignidad estoica que le habían inculcado desde niña. Nunca levantó la voz. Nunca montó una escena en público. Cuando se quedó embarazada, pensó que la llegada de un hijo anclaría a Mateo a la realidad. Pensó que el milagro de la vida rompería la coraza de vanidad que lo envolvía.
pero el embarazo solo aceleró la desconexión. Mateo faltó a la primera ecografía, alegando una reunión con inversores asiáticos. Faltó a la segunda, porque el mercado de bonos estaba inestable. Para el 8º mes, Sofía acudía a las revisiones médicas acompañada únicamente por el eco de sus propios pasos en los pasillos de la clínica. La confirmación de la traición llegó un martes por la mañana, apenas 2 semanas antes de salir de cuentas. No fue un mensaje de texto interceptado ni una mancha de carmín en el cuello de una camisa. Fue un error administrativo. El asistente de la agencia de viajes de la empresa envió por equivocación un correo a la cuenta personal de Sofía. El asunto del mensaje era simple: confirmación de itinerario para el fin de semana. Sofía abrió el documento adjunto mientras tomaba una taza de té en la cocina de mármol blanco. La luz del sol entraba por los grandes ventanales, iluminando la pantalla de su tableta. Sus ojos recorrieron las líneas de texto con una calma aterradora. Eran 2 billetes de primera clase con destino a Ibiza, una reserva en la suite principal de un hotel exclusivo. Y el nombre del segundo pasajero, Isabella, la brillante y despiadada vicepresidenta de estrategia de la firma de su marido. La misma mujer que le había sonreído en la última cena de Navidad de la empresa, elogiando el brillo de su cabello. Sofía no lloró. El dolor que sintió no fue un estallido, sino una losa de hielo que se asentó en el centro de su pecho. Esa misma noche, Mateo cenó frente a ella. El sonido de los cubiertos de plata contra la porcelana era el único ruido en el inmenso comedor. Mateo le habló de lo estresado que estaba. Le explicó, con una convicción escalofriante, lo mucho que necesitaba unos días de desconexión en la isla para cerrar un trato crucial con unos inversores alemanes. Sofía lo escuchó en silencio. Cortó su comida con movimientos precisos. Lo miró a los ojos y asintió. Fue un acuerdo tácito y agónico. Ella no iba a suplicarle que se quedara. Él no iba a tener la decencia de decir la verdad. En ese momento, Sofía comprendió que el hombre del que se había enamorado ya no existía. Había sido devorado por el personaje que él mismo había creado. 3 días después de que Mateo despegara hacia Ibiza, el cuerpo de Sofía dictó sentencia. Era la 1 de la madrugada cuando rompió aguas. La casa en el Viso estaba sumida en una oscuridad sepulcral. No había servicio doméstico a esa hora. No había nadie. Sofía se aferró al borde de la cama de matrimonio. Una contracción brutal le cortó la respiración, obligándola a caer de rodillas sobre la alfombra de seda. El dolor era ciego, primitivo, absoluto. Una fuerza que la partía por la mitad y le exigía rendición. Intentó llamar a Mateo. El teléfono dio tono 3 veces antes de saltar al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Y otra vez. 23 llamadas perdidas que se ahogaron en la música electrónica de algún club privado en las Baleares. Sola, con el sudor empapándole el camisón, Sofía se puso un abrigo sobre los hombros. Llamó a un taxi. Bajó las escaleras de su propia casa apoyándose en las paredes, sintiendo como cada paso era una victoria contra el pánico. El trayecto hasta la clínica privada en La Moraleja fue un borrón de luces naranjas y asfalto mojado. La lluvia había empezado a caer sobre Madrid, golpeando los cristales del vehículo con furia. El taxista la miraba por el espejo retrovisor con los ojos muy abiertos, preguntando si quería que acelerara. Sofía solo negaba con la cabeza, respirando entre dientes, manteniendo una compostura que rozaba lo inhumano. No iba a permitir que el miedo la dominara. El ingreso en la clínica fue rápido, pero la soledad en la sala de dilatación fue aplastante. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza, proyectando sombras frías en las paredes blancas. Las enfermeras entraban y salían, ajustando monitores, revisando vías intravenosas. Sus rostros reflejaban una mezcla de eficiencia clínica y lástima disimulada. Siempre hacían la misma pregunta. «Señora, ¿a quién avisamos? ¿Dónde está el padre?» Sofía miraba el techo blanco y respondía con un hilo de voz. «No va a venir». Fueron 11 horas de un trabajo de parto agotador. 11 horas en las que el dolor físico se entrelazó con la humillación más profunda que un ser humano puede experimentar. Cada contracción era un recordatorio de su abandono. Cada minuto que pasaba era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. Imaginaba a Mateo en la cubierta de un yate, con una copa de champán en la mano, riendo bajo el sol del Mediterráneo, mientras ella se desangraba en una camilla de hospital. Cuando finalmente nació Diego, el llanto del bebé llenó la habitación, rompiendo el silencio estéril del paritorio. Sofía lo tomó en brazos. Sintió el peso frágil de su hijo contra su pecho,
el calor de su piel nueva, el latido acelerado de su pequeño corazón. Las lágrimas que no había derramado por su marido cayeron libremente por el rostro de su pequeño. En ese instante, mirando los ojos cerrados de Diego, algo dentro de Sofía se fracturó para siempre, y de esa fractura no nació el perdón. Nació una claridad fría y absoluta. Mateo regresó a Madrid 48 horas después. Aterrizó con el olor a salitre en la ropa y la arrogancia intacta. Cuando Javier le informó de que su hijo había nacido, Mateo no ordenó al chofer que cambiara de rumbo. No corrió hacia la clínica con el corazón en un puño. En su lugar, fue a su despacho en las Cuatro Torres. Se sentó en su sillón de cuero negro, miró el horizonte de la ciudad y tomó una decisión calculada. No iba a enfrentarse a las lágrimas de una esposa resentida. Iba a enviar a su madre. Valeria era una mujer que medía su valor por el peso de sus joyas y la exclusividad de su código postal. Manipuladora, obsesionada con el estatus y dotada de una crueldad refinada, para Valeria, Sofía nunca había sido parte de la familia. Había sido un vientre de alquiler con buenos modales. Un escudo legal para mantener las apariencias frente a la junta directiva. La puerta de la habitación de la clínica se abrió sin que nadie llamara. Sofía, agotada, con Diego durmiendo en su pecho, levantó la vista. Valeria entró envuelta en una nube de perfume denso y asfixiante. Sus tacones resonaron contra el suelo de linóleo como disparos en una iglesia vacía. No traía flores. No traía un regalo para su nieto. Traía una carpeta de cuero negro bajo el brazo. Valeria se detuvo a los pies de la cama. Miró al bebé durante un segundo, sin el más mínimo atisbo de ternura, y luego clavó sus ojos en Sofía. «Querida, te veo cansada», dijo Valeria, con una voz que destilaba veneno envuelto en seda. «Mateo está desbordado con la empresa. Ya sabes cómo son los mercados», continuó la mujer, ajustándose un anillo de diamantes. «No puede permitirse distracciones en este momento». Sofía no respondió. Apretó a Diego contra su pecho, sintiendo cómo el instinto de protección se encendía en sus venas como fuego líquido. Valeria abrió la carpeta de cuero y sacó un fajo de documentos impresos en papel timbrado. Los dejó sobre la mesa auxiliar, empujando a un lado la jarra de agua con un gesto de desdén. «Seamos prácticas», continuó la madre de Mateo. «Este matrimonio ha sido un error desde el principio. Tú no encajas en nuestro ritmo de vida. Mateo necesita a alguien que entienda sus ambiciones, no a una mujer que se queda en casa llorando por las esquinas». Valeria sacó una pluma estilográfica de su bolso y la colocó junto a los papeles. El metal dorado brilló bajo la luz artificial de la habitación. «Aquí tienes los papeles del divorcio. Mateo ya los ha firmado. Hemos sido muy generosos con la pensión alimenticia. Firma ahora, en silencio, y te ahorrarás el espectáculo de un litigio que no puedes ganar. Hazlo por el niño». Sofía miró la pluma. Luego miró a la mujer que tenía delante. La arrogancia de Valeria era tan inmensa que la cegaba. Creía que estaba tratando con una mujer derrotada. Creía que el agotamiento del parto había anulado la inteligencia de Sofía. Con un movimiento lento y deliberado, Sofía dejó a Diego en la cuna transparente que había junto a la cama. Se incorporó, ignorando el dolor punzante en su abdomen. Tomó los documentos. Valeria sonrió con suficiencia, cruzándose de brazos, convencida de su victoria inminente. Sofía empezó a leer. No miró las cifras de la pensión, no miró los acuerdos de custodia ni los regímenes de visitas. Sus ojos, entrenados desde la infancia para descifrar contratos en el despacho de su padre, buscaron la trampa. Sabía que la familia de Mateo no daba un paso sin asegurar un beneficio. Leyó la primera página. La segunda. La tercera. El lenguaje legal era denso, diseñado para abrumar y confundir a un lector inexperto. Pero Sofía no era inexperta. Había crecido escuchando a los mejores abogados corporativos de Europa discutir estrategias en el comedor de su casa. En la página 14, bajo un bloque de texto deliberadamente oscuro, lo encontró. Una cláusula de renuncia patrimonial cruzada. El texto estipulaba que, al firmar, Sofía cedía a Mateo el control administrativo de cualquier activo fiduciario residual que estuviera a su nombre. El aire abandonó los pulmones de Sofía. No era un simple divorcio. Era una emboscada financiera a gran escala. La mente de Sofía empezó a conectar las piezas a una velocidad vertiginosa.
Recordó los documentos que Mateo le había pedido que firmara meses atrás. Él le había asegurado que eran simples trámites fiscales para la casa de Elviso. Ella había firmado sin leer, confiando en el hombre con el que compartía su vida. Recordó las empresas de consultoría que Valeria había estado abriendo en el extranjero, sociedades con nombres genéricos y direcciones en paraísos fiscales. Valeria no solo quería deshacerse de ella. Valeria había estado desviando fondos de la propia empresa de Mateo, utilizando firmas y sociedades pantalla. Y ahora, con esta cláusula, pretendían usar los fideicomisos inactivos de Sofía como el sumidero final para lavar ese dinero. Querían convertirla en el escudo legal de sus propios crímenes financieros. Si las autoridades investigaban, el rastro del dinero terminaría en el nombre de Sofía. Mateo estaba tan ciego por su propio ego, tan desconectado de la realidad operativa de su empresa, que probablemente ni siquiera sabía la magnitud de lo que su madre estaba haciendo. Había autorizado su propia ruina para mantener su estilo de vida. Había entregado las llaves de su imperio a una mujer que lo veía como un simple instrumento de poder. Sofía levantó la vista de los papeles. Valeria la miraba con impaciencia, tamborileando los dedos contra su brazo. «Firma de una vez, Sofía, no tenemos todo el día», exigió Valeria, perdiendo la máscara de falsa cortesía. Sofía cerró la carpeta. El sonido del cuero golpeando la mesa resonó en la habitación silenciosa con la contundencia de un martillo de juez. «No voy a firmar esto hoy», dijo Sofía. Su voz era baja, pero tenía una firmeza que hizo que Valeria parpadeara, desconcertada. Valeria dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por la ira. La vena de su cuello latía con furia contenida. «No seas estúpida. Si me obligas a llamar a nuestros abogados, te dejarán en la calle, te quitarán al niño. No tienes a nadie, Sofía, no eres nadie sin mi hijo». Sofía sostuvo la mirada de su suegra. La losa de hielo en su pecho se había convertido en un diamante afilado, indestructible y cortante. «Sal de mi habitación», ordenó Sofía. No fue una petición, fue un mandato absoluto. Valeria abrió la boca para replicar, pero algo en los ojos oscuros y vacíos de Sofía la detuvo. Era una mirada que no pertenecía a una esposa sumisa. Era la mirada de una mujer que acababa de recordar exactamente quién era y de dónde venía. Valeria agarró su bolso, soltó un bufido de desprecio y salió dando un portazo que hizo temblar los cristales de la ventana. El silencio volvió a llenar la habitación. Sofía se quedó sola con la respiración suave de su hijo recién nacido. Caminó hacia el pequeño armario donde las enfermeras habían guardado sus pertenencias. Sacó su teléfono móvil. Sus manos no temblaban. Su mente estaba más clara que en los últimos 8 años. La niebla de la sumisión se había disipado por completo. Desbloqueó la pantalla. Abrió la agenda de contactos. Deslizó el dedo hasta llegar a un número que no había marcado en casi una década. Un número que no estaba guardado con un nombre, sino con una sola inicial. La letra R mayúscula. Sofía pulsó el botón de llamada. Se llevó el teléfono a la oreja, sintiendo el frío del metal contra su piel febril. El tono sonó una vez. 2 veces. 3 veces. El sonido era pesado, rítmico, como el eco de unos pasos en una catedral vacía. Al 4.º tono, la llamada se conectó. No hubo un saludo formal, no hubo un hola, solo el sonido de una respiración pausada y el leve crujido de una silla de cuero al otro lado de la línea. «Papá», dijo Sofía. Su voz se quebró por una fracción de segundo, traicionada por el agotamiento, pero inmediatamente recuperó la fuerza. «Necesito tu ayuda». El silencio se prolongó durante 5 segundos agónicos. Sofía podía imaginar a su padre en su inmenso despacho del barrio de Salamanca. Podía verlo deteniendo su pluma sobre algún documento que cambiaría el destino de miles de personas, levantando la vista hacia los pesados cortinajes de terciopelo. Cuando Rodrigo finalmente habló, su voz era un susurro grave, áspero y cargado de un poder aterrador. «Aún tienes a alguien en quien puedes confiar», dijo el patriarca. La maquinaria del imperio más antiguo y silencioso de Madrid acababa de despertar. Menos de 40 minutos después de esa llamada, la pesada puerta de la habitación de la clínica privada se abrió sin previo aviso. No era una enfermera con otra dosis de analgésicos, ni un médico con una sonrisa de cortesía. Era Hugo. El hermano mayor de Sofía cruzó el umbral con la precisión de un cirujano y la frialdad de un ejecutor. Llevaba un traje a medida de corte impecable,
oscuro como la noche de Madrid, y su sola presencia pareció absorber todo el oxígeno de la pequeña y aséptica habitación. No dijo una sola palabra al entrar. Sus ojos, idénticos a los de su padre, escanearon el espacio en una fracción de segundo. Vio las sábanas revueltas, el rostro pálido y exhausto de su hermana, y finalmente, la pequeña cuna transparente donde dormía Diego. Hugo se acercó a la cama con pasos inaudibles. Se detuvo junto a Sofía, y por un instante, la máscara de hielo que siempre llevaba en el mundo de las finanzas se resquebrajó. Le tocó la frente con una suavidad que contrastaba violentamente con la dureza de su mandíbula apretada. «Ya estoy aquí», murmuró con una voz tan baja que apenas rozó el aire. Sofía cerró los ojos, dejando escapar la primera lágrima real desde que comenzaron las contracciones 11 horas atrás. El alivio fue físico, un peso aplastante que se desprendía de su pecho. Pero Hugo no había venido solo a consolarla. Su mirada se desvió hacia la mesa auxiliar, donde reposaban los documentos que Valeria, la madre de Mateo, había dejado como un regalo envenenado. Con un movimiento fluido, Hugo tomó los papeles. Sus ojos recorrieron las cláusulas de divorcio prefirmadas, saltando las exigencias estándar y deteniéndose exactamente en el mismo párrafo oculto que Sofía había descubierto. La cláusula sobre los activos fiduciarios residuales. Una sonrisa sin alegría, afilada como un cuchillo, se dibujó en los labios de Hugo. «¡Qué ordinariez!», pronunció con un desprecio absoluto. «Creer que pueden robar a nuestra familia usando la firma de una mujer exhausta en una cama de hospital. Es un insulto a la inteligencia». Dejó caer los papeles sobre la mesa como si estuvieran manchados de barro, se giró hacia la puerta y asintió levemente. En menos de 10 segundos, la habitación se llenó de un equipo de seguridad privada. 4 hombres vestidos de civil, pero con la inconfundible postura de quienes están entrenados para la violencia silenciosa, comenzaron a recoger las escasas pertenencias de Sofía. Uno de ellos, con extrema delicadeza, preparó una incubadora portátil de transporte para el recién nacido. No hubo preguntas por parte del personal de la clínica. El director del hospital ya había recibido una llamada directa desde la oficina de Rodrigo, el patriarca. Cuando el dinero viejo de Madrid da una orden, las preguntas desaparecen. Sofía fue acomodada en una silla de ruedas de alta gama, envuelta en una manta de cachemira que Hugo había traído consigo. Mientras avanzaban por los pasillos desiertos de la clínica, Sofía miró hacia atrás por última vez. Dejaba allí 8 años de su vida. 8 años de silencios, de cenas frías, de justificar las ausencias de Mateo, de creer que el amor era suficiente para llenar el vacío de un hombre que solo se amaba a sí mismo. Al cruzar las puertas automáticas de cristal, el aire frío de la madrugada madrileña le golpeó el rostro. Una flota de 3 vehículos negros blindados los esperaba con los motores en marcha. Hugo la ayudó a subir al asiento trasero del coche principal, a la silla del bebé a su lado. El convoy arrancó en completo silencio, deslizándose por las calles vacías de la capital, alejándose para siempre de la vida que Mateo creía controlar. A la mañana siguiente, el sol golpeaba con fuerza los inmensos ventanales del tríplex de Mateo en el barrio de Salamanca. Mateo abrió la puerta principal, arrastrando una maleta de cuero italiano que aún olía a la sal del mar de Ibiza y a los perfumes caros de la noche anterior. Tenía los ojos enrojecidos y un dolor de cabeza sordo que latía en sus sienes, producto del champán y la falta de sueño. Tiró las llaves sobre la consola de mármol del recibidor, esperando escuchar el eco habitual de sus pasos. «Sofía», gritó, con una mezcla de fastidio y autoridad. No hubo respuesta. Solo el zumbido imperceptible del sistema de climatización central. Mateo frunció el ceño. Caminó por el inmenso salón de techos altos, decorado con obras de arte contemporáneo que él había comprado por su valor de mercado, no por su belleza. Todo estaba en perfecto orden, demasiado perfecto. Se dirigió hacia el dormitorio principal. La cama estaba hecha. Abrió las puertas del vestidor de Sofía y se quedó paralizado. Estaba vacío. No faltaban algunas prendas, faltaba todo. Los estantes donde solían estar sus zapatos estaban limpios. Los cajones estaban abiertos y vacíos. El pánico inicial fue rápidamente reemplazado por una irritación profunda. Mateo soltó un suspiro de desdén, pasándose una mano por el pelo perfectamente engominado. «¡Qué rabieta más infantil!», murmuró para sí mismo.
Caminó hacia la habitación del bebé, esperando encontrar al menos la cuna desordenada. Pero la habitación estaba intacta. Olía a pintura fresca y a muebles nuevos. Pero no había rastro de vida. Mateo sacó su teléfono móvil. Tenía 23 llamadas perdidas de Sofía del día anterior, pero ninguna de hoy. Marcó su número. La operadora le informó de que el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. Marcó el número de su madre, Valeria. Tampoco hubo respuesta. Con una sonrisa arrogante, Mateo se sirvió un vaso de agua con hielo en la cocina. Estaba convencido de que Sofía había ido a refugiarse a algún hotel o a casa de alguna amiga para llamar la atención. Siempre tan dramática, pensó. Decidió que no le daría el gusto de buscarla. Se dio una ducha larga, se puso un traje gris de lana fría y pidió a su chofer que lo llevara a la oficina. Tenía un imperio que dirigir. El distrito financiero de las Cuatro Torres se alzaba desafiante contra el cielo azul de Madrid. Mateo entró en el vestíbulo de su edificio corporativo caminando como un emperador romano. Saludó con un gesto seco a los guardias de seguridad y subió en el ascensor privado hasta la planta 42. Al salir, esperaba encontrar el habitual frenesí de teléfonos sonando y analistas corriendo con informes. En cambio, encontró un silencio sepulcral. Su asistente ejecutivo, Javier, estaba de pie junto a la puerta de su despacho. Javier era un hombre joven, siempre impecable, pero hoy tenía el rostro del color de la ceniza. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una tableta digital. «Buenos días, Javier», dijo Mateo sin mirarlo, caminando directamente hacia su enorme escritorio de cristal. «Tráeme un café solo y los informes de la fusión de la empresa de telecomunicaciones». Javier no se movió. Tragó saliva con dificultad. «Señor», dijo con un hilo de voz, «tenemos un problema crítico». Mateo se detuvo en seco y lo miró con fastidio. «¿Qué pasa ahora? ¿Se ha caído el servidor?». Javier negó con la cabeza, acercándose lentamente al escritorio. «No, señor. Son las cuentas. Todas las cuentas operativas de la firma han sido congeladas». Mateo soltó una carcajada breve y sin humor. «¿Congeladas? ¿De qué estás hablando? Llama al banco y diles que arreglen ese error informático inmediatamente». Javier bajó la mirada hacia la tableta. «No es un error informático, señor. He hablado con el director de nuestra sucursal corporativa. Me ha dicho que las órdenes vienen de arriba. Muy de arriba. Todas nuestras líneas de crédito han sido suspendidas. Los fondos de garantía están bloqueados. No podemos emitir ni un solo pago, ni siquiera las nóminas de esta semana. Los prestamistas internacionales están llamando en pánico. Alguien ha activado una cláusula de riesgo sistémico contra nosotros». El estómago de Mateo dio un vuelco violento. Arrancó la tableta de las manos de Javier y miró la pantalla. Los números en rojo parpadeaban como advertencias de un desastre nuclear. Cientos de millones de euros en transacciones paralizadas. Intentó entrar en su cuenta personal desde su ordenador de sobremesa. Acceso denegado. Intentó entrar en la cuenta de fideicomiso de la empresa. Acceso denegado. El sudor frío comenzó a perlar su frente. Esto era imposible. Él era uno de los hombres más poderosos del sector financiero de Madrid. Nadie tenía la autoridad para cerrar su empresa en cuestión de horas sin una orden judicial masiva. «Cierra la puerta», ordenó Mateo, con la voz repentinamente ronca. Javier obedeció en silencio. Mateo sacó su teléfono y marcó el número directo del presidente del banco de inversión más grande del país, un hombre con el que jugaba al golf todos los meses. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Finalmente, una secretaria respondió con tono gélido. «El señor presidente no está disponible para usted, don Mateo, y le sugiero que no vuelva a llamar a esta línea». La llamada se cortó abruptamente. Mateo se quedó mirando el teléfono como si se hubiera convertido en una serpiente venenosa. En ese instante, una comprensión aterradora comenzó a filtrarse en su mente. Esto no era un ataque del mercado. Esto era una ejecución. A 15 kilómetros de allí, en una finca amurallada en las afueras de la ciudad, el ambiente era diametralmente opuesto. La residencia histórica de la familia de Sofía era una fortaleza de piedra antigua, rodeada de hectáreas de jardines perfectamente cuidados y robles centenarios. En el interior no había cristal ni acero, solo madera oscura, tapices invaluables y un silencio que imponía respeto. Sofía estaba sentada en un sillón de orejas junto a una gran chimenea encendida.
Llevaba un vestido de punto suave y mecía lentamente a Diego, que dormía plácidamente en sus brazos. Su rostro había recuperado algo de color, pero sus ojos habían cambiado. La mirada dulce y sumisa que Mateo conocía había desaparecido por completo, reemplazada por una claridad fría y absoluta. Las pesadas puertas dobles de la biblioteca se abrieron. Entró Hugo, seguido por 3 hombres y una mujer vestidos con trajes sobrios. Eran los auditores forenses personales de la familia, expertos en desenterrar los secretos financieros más oscuros de Europa. Hugo hizo un gesto, y los auditores desplegaron una serie de carpetas sobre la inmensa mesa de caoba. Sofía no se levantó. Simplemente levantó la vista, esperando el informe. Hugo se apoyó en el borde de la mesa, cruzando los brazos. «Lo hemos encontrado», dijo, con una mezcla de satisfacción y asco. «Y es mucho peor de lo que imaginábamos». La auditora principal, una mujer de mirada aguda y voz monótona, dio un paso al frente. «Señora, comenzamos a rastrear los movimientos del fideicomiso en el momento en que su hermano nos entregó los documentos de divorcio. Esa cláusula oculta era solo la punta del iceberg. Hemos auditado las cuentas de la empresa de su marido durante los últimos 4 años. Descubrimos una red de sociedades pantalla registradas en paraísos fiscales. Estas sociedades han estado facturando a la empresa de su marido por servicios de consultoría estratégica que nunca existieron. Millones de euros han sido desviados sistemáticamente». Sofía acarició la cabeza de su bebé, sin alterar su expresión. ¿Mateo estaba robando a su propia empresa para ocultar el dinero antes del divorcio?, preguntó, con voz calmada. Hugo negó con la cabeza, esbozando una sonrisa cruel. «Ese es el giro poético de esta historia, hermanita». Mateo no tenía ni idea. Estaba demasiado ocupado posando para las revistas de negocios y viajando a Ibiza con su vicepresidenta de marca. El dinero no iba a las cuentas de Mateo. Iba a las cuentas de Valeria. Sofía detuvo el movimiento de su mano. ¿Su madre? La auditora asintió, abriendo una de las carpetas para mostrar copias de transferencias bancarias. Exactamente. Valeria creó esta estructura, pero lo más fascinante es cómo lo hizo. Utilizó las firmas biométricas de su hijo. Mateo le otorgó poderes notariales absolutos hace 5 años para gestionar el patrimonio familiar mientras él se dedicaba a la expansión internacional. Valeria ha estado vaciando la empresa desde dentro, utilizando el nombre de Mateo. Si las autoridades financieras descubren esto, Mateo será el único responsable legal. Irá a prisión por fraude corporativo masivo, mientras su madre se queda con el dinero limpio. El silencio en la biblioteca fue absoluto. Sofía miró el fuego crepitar en la chimenea. Recordó todas las veces que Valeria la había mirado por encima del hombro, criticando su falta de ambición, su ropa discreta, su negativa a exhibir la riqueza. Recordó a Mateo, siempre ausente, siempre confiado en su propia brillantez, entregando las llaves de su reino a la mujer que lo había criado para ser un narcisista ciego. Mateo no solo la había traicionado a ella, se había destruido a sí mismo por pura negligencia. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Hugo, rompiendo el silencio. «Tenemos pruebas suficientes para enviarlos a ambos a la cárcel hoy mismo. Nuestro padre sugiere una destrucción total y pública». Sofía miró a su hermano. Luego miró a su hijo, que respiraba suavemente contra su pecho. «Una destrucción pública mancharía el nombre de Diego», dijo con voz firme. «No vamos a hacer un circo mediático, vamos a hacerlo a nuestra manera. Silencioso, quirúrgico y definitivo. Convoca una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la empresa de Mateo para esta misma tarde. Quiero estar allí». A las 5 de la tarde, la sala de juntas de la planta 42 era un hervidero de pánico contenido. Los 12 miembros del Consejo de Administración, hombres y mujeres de trajes caros y rostros tensos, murmuraban entre sí. Las noticias del bloqueo financiero ya se habían filtrado. Las acciones de la compañía estaban en caída libre en los mercados secundarios. En la cabecera de la inmensa mesa de mármol negro, Mateo sudaba profusamente. Su corbata estaba aflojada y sus ojos saltaban de un consejero a otro, intentando proyectar un control que había perdido por completo. A su derecha estaba sentada Isabella, la vicepresidenta de estrategia, que no dejaba de mirar su teléfono con evidente nerviosismo. El barco se hundía, y las ratas ya estaban calculando la distancia hasta la orilla. «Señores, por favor, orden», gritó Mateo, golpeando la mesa con la palma de la mano.
Les aseguro que esto es un malentendido temporal. Un error de cumplimiento normativo con nuestro banco principal. Mis abogados ya están presentando las medidas cautelares. Para mañana por la mañana, todas las líneas de crédito estarán operativas de nuevo. No hay motivo para este nivel de histeria. Un consejero mayor, representante de uno de los fondos de inversión más grandes de Europa, lo miró con frialdad. No nos mienta, Mateo. Los bancos no cierran el grifo de esta manera por un error administrativo. Alguien ha presentado pruebas de insolvencia o fraude. Queremos saber qué demonios está pasando con nuestros dividendos. Antes de que Mateo pudiera inventar otra mentira, las puertas dobles de la sala de juntas se abrieron de par en par. El sonido de la madera golpeando contra las paredes hizo que todos los presentes se giraran. En el umbral, flanqueado por dos guardias de seguridad que los de recepción no se habían atrevido a detener, estaba Hugo. Y a su lado, caminando con una elegancia letal, estaba Sofía. Llevaba un traje sastre de color azul marino, el cabello recogido en un moño impecable y una expresión de autoridad absoluta. Ya no era la esposa invisible que se quedaba en casa, era la hija de Rodrigo, era el poder encarnado. Mateo se puso en pie de un salto, tirando su silla hacia atrás. «¿Qué haces tú aquí?», gritó. Su voz aguda por la sorpresa y el miedo. «Esta es una reunión privada del consejo. Seguridad, sacadlos de aquí». Nadie se movió. Los consejeros, muchos de los cuales conocían de sobra el rostro de Hugo y el peso del apellido de su familia, guardaron un silencio sepulcral. Hugo avanzó hasta el centro de la sala, ignorando a Mateo por completo. Sofía caminó lentamente hasta el extremo opuesto de la mesa, justo frente a su marido. Isabella, al ver a Sofía, palideció y bajó la mirada, encogiéndose en su asiento. «Buenas tardes, señores», dijo Sofía. Su voz era clara, perfectamente modulada, sin un solo temblor. Resonó en la sala de cristal con la fuerza de una sentencia judicial. «Mi nombre es Sofía, y hasta el día de hoy soy la esposa de su director ejecutivo. Pero no estoy aquí en calidad de cónyuge. Estoy aquí como representante del fondo de inversión de mi familia, que, como algunos de ustedes sabrán, es el principal avalista oculto de la deuda estructurada de esta compañía». Un murmullo de asombro recorrió la mesa. Mateo abrió los ojos desmesuradamente. «¿De qué estás hablando?», balbuceó. «Tú no tienes nada que ver con mis inversores». Sofía lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Ay, Mateo, eras tan brillante para vender humo, pero tan perezoso para leer los contratos. Cuando fundaste esta empresa, el banco te exigió un aval de capital que no tenías. Mi padre lo garantizó a través de un fondo ciego. Sin nosotros, nunca habrías tenido ni siquiera esta mesa de mármol. Y como avalistas principales, tenemos el derecho legal de intervenir cuando detectamos un fraude masivo». Sofía hizo un gesto con la mano. Hugo abrió un maletín de cuero y comenzó a repartir gruesas carpetas negras a cada uno de los miembros del consejo. Mateo intentó agarrar una, pero Hugo la apartó de su alcance. «Lo que tienen ante ustedes», continuó Sofía, caminando lentamente alrededor de la mesa, «son los resultados de una auditoría forense de emergencia realizada en las últimas 12 horas. En la página 3, encontrarán el organigrama de 7 sociedades pantalla registradas en las Islas Caimán y Luxemburgo. En la página 7, verán el flujo de capital. Durante los últimos 48 meses, más de 30 millones de euros de los fondos operativos de esta empresa han sido desviados a esas cuentas bajo el concepto de falsas consultorías». La sala estalló en un caos de voces. Los consejeros abrían las carpetas, leyendo los documentos con horror. Mateo se agarró al borde de la mesa, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Eso es mentira», gritó, con la voz quebrada. «Es una falsificación. Yo nunca he autorizado esas transferencias». Sofía se detuvo justo detrás de la silla de Isabella, apoyando una mano ligeramente en el respaldo. Isabella estaba temblando. «Tienes razón, Mateo», dijo Sofía con una calma escalofriante. «Tú no las autorizaste conscientemente. Estabas demasiado ocupado en tus viajes de negocios a Ibiza, demasiado ocupado firmando sin mirar todo lo que tu madre te ponía por delante. Las firmas biométricas son tuyas, pero la beneficiaria final de todas esas cuentas offshore es Valeria. Tu propia madre te ha estado robando durante años.
preparándose para dejarte caer cuando la empresa ya no fuera útil. Y tú, en tu infinita arrogancia, le diste las herramientas para hacerlo. El consejero mayor cerró la carpeta de golpe. El sonido fue como un disparo en la sala. Miró a Mateo con un asco profundo. ¿Es esto cierto? ¿Has permitido que tu madre vacíe nuestra empresa usando tus credenciales? Mateo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a Sofía, buscando alguna señal de duda, alguna grieta en su armadura, pero solo encontró un muro de hielo. Recordó los documentos que Valeria le había hecho firmar a lo largo de los años. Los poderes notariales, las autorizaciones rápidas entre reuniones. El sudor le empapó la camisa. Se dio cuenta, en un instante de lucidez devastadora, de que todo era verdad. Su madre lo había utilizado como un escudo legal. Además, añadió Sofía, volviendo a su posición al final de la mesa, en la última página encontrarán copias de correos electrónicos recientes. Son comunicaciones entre Valeria y un bufete de abogados especializado en quiebras. Estaban preparando una estrategia de salida. El plan era declarar la empresa en bancarrota el próximo trimestre, dejando a los inversores y a los empleados en la ruina, mientras el dinero robado permanecía a salvo. Y para asegurarse de que yo no pudiera reclamar nada en el proceso, Valeria intentó hacerme firmar un acuerdo de divorcio fraudulento mientras yo estaba en la cama de un hospital, dando a luz al hijo que Mateo ni siquiera se molestó en venir a conocer. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto y asfixiante. Nadie miraba a Mateo. Era como si ya estuviera muerto. El consejero mayor se aclaró la garganta, ajustándose las gafas. Como representante del mayor bloque de accionistas, propongo una moción de censura inmediata. Exijo la suspensión fulminante de Mateo como director ejecutivo, la incautación de todos sus dispositivos corporativos y la presentación de una querella criminal contra él y contra su madre por fraude y malversación. Secundo la moción, dijo otro consejero sin dudarlo. Uno por uno, todos los miembros de la mesa levantaron la mano. Incluso Isabella, con lágrimas de pánico en los ojos, levantó la mano tímidamente, intentando salvarse del naufragio. Mateo la miró, sintiendo la última puñalada de la traición. Estaba acabado. Su empresa, su reputación, su riqueza, su libertad. Todo había desaparecido en menos de 20 minutos. Sofía recogió su bolso con movimientos pausados. Hugo cerró su maletín. Nuestro equipo legal colaborará plenamente con los investigadores que ustedes designen, dijo Sofía a los consejeros. Les deseo suerte en la reestructuración. Sin mirar a Mateo, una sola vez, Sofía se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Hugo la siguió, cerrando las pesadas puertas de madera tras de sí. Mateo se quedó de pie, solo en la cabecera de la mesa, rodeado de miradas de odio, escuchando cómo los guardias de seguridad entraban en la sala para escoltarlo fuera de su propio edificio. El viaje en el ascensor hacia la planta baja fue el más largo de su vida. No había cámaras, no había aduladores. Solo el reflejo de un hombre vacío en el acero pulido. Pasaron 7 meses. El invierno había cubierto Madrid con un manto de frío seco y cielos grises. En una pequeña y discreta cafetería cerca del Parque del Retiro, lejos de los rascacielos de cristal y los restaurantes con estrellas Michelin, Mateo estaba sentado frente a una taza de café intacta. Llevaba un abrigo oscuro que había visto días mejores. Su rostro estaba demacrado, surcado por líneas de estrés y noches sin dormir. Los juicios habían comenzado. Valeria estaba bajo arresto domiciliario, enfrentándose a una condena de 10 años. Los bienes de Mateo habían sido embargados para pagar las multas corporativas. Vivía en un apartamento alquilado en las afueras, pagado por un antiguo amigo que sentía más lástima que lealtad. La campanilla de la puerta del café sonó. Sofía entró. Llevaba un abrigo de lana color camel, elegante y sencillo. Su rostro irradiaba una paz profunda, una luz que Mateo nunca había sabido apreciar cuando la tenía a su lado. Se acercó a la mesa y se sentó frente a él, manteniendo la espalda recta. No pidió nada para beber. Mateo la miró, sintiendo un nudo asfixiante en la garganta. Sofía, susurró. Su voz sonaba rasposa, rota. Gracias por venir. Sé que no tenías por qué hacerlo. Sofía lo miró con una expresión neutral. Mi abogado me aconsejó que no lo hiciera. Pero quería cerrar este capítulo en persona. Los papeles del divorcio definitivo ya están firmados por el juez. Tienes la copia oficial. No hay régimen de visitas.
Renunciaste a todos tus derechos parentales a cambio de que mi familia no presentara cargos civiles adicionales contra ti. Un trato muy generoso. Considerando las circunstancias, Mateo bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño paquete envuelto en papel de seda arrugado. Lo empujó lentamente sobre la mesa hacia ella. Eran unos pequeños patucos de bebé, de color azul pálido. Los compré en Ibiza, dijo con voz ahogada. El día que nació Diego. Olvidé meterlos en la maleta. Quería dártelos. Quería que supieras que sí pensé en él. Que sí pensé en ti. Fui un estúpido, Sofía. Estaba ciego. Me dejé devorar por el ego, por mi madre, por todo. Lo he perdido todo. Sofía miró el pequeño paquete sobre la mesa. No extendió la mano para tocarlo. Sus ojos se clavaron en los de Mateo, y por primera vez, él vio la verdadera magnitud del daño que había causado, reflejado en la absoluta falta de odio en la mirada de ella. El odio requiere energía, requiere que la otra persona te importe. Sofía ya no sentía nada. Mateo, dijo ella, con una voz tan suave y letal como la nieve cayendo. No compraste esos patucos en Ibiza. Los compraste ayer, en la farmacia de la esquina de tu nuevo apartamento. Todavía tienen la marca de la etiqueta del precio en la suela. Mateo palideció, retirando la mano como si se hubiera quemado. Sofía suspiró levemente. Sigues intentando vender una imagen. Sigues creyendo que puedes manipular la realidad con un gesto barato. No perdiste todo porque el mundo fue cruel contigo. Lo perdiste todo porque nunca valoraste lo que era real. Construiste un castillo de cristal sobre un pantano de mentiras y te sorprendió que se hundiera. Se puso de pie, abotonándose el abrigo. Quédate con los patucos, Mateo. Diego no necesita recuerdos de un fantasma. Crecerá rodeado de personas que saben lo que significa la lealtad, el respeto y la verdad. Te deseo que encuentres la paz, pero te sugiero que dejes de buscarla en los demás. Empieza por mirarte al espejo, si es que puedes soportarlo. Sin esperar respuesta, Sofía se dio la vuelta y salió de la cafetería. Mateo se quedó allí, en silencio, mirando el pequeño paquete azul, completamente solo en el mundo que él mismo había destruido. A kilómetros de allí, en la inmensa finca de piedra antigua, el sol de la tarde comenzaba a filtrarse por los grandes ventanales de la biblioteca. Sofía entró en la habitación, donde el fuego de la chimenea crepitaba cálidamente. En el centro de la alfombra persa, Diego, que ya intentaba dar sus primeros gateos, soltó una risa cristalina al ver a su madre. Hugo estaba sentado cerca, leyendo un informe financiero, pero levantó la vista y sonrió al verla llegar. Sofía tomó a su hijo en brazos, sintiendo el peso reconfortante de su pequeño cuerpo, el olor a talco y a vida nueva. Caminó hacia el ventanal y miró hacia el horizonte, donde las siluetas de los rascacielos de Madrid se recortaban a lo lejos, pequeñas e insignificantes. Había sobrevivido al fuego, había desmantelado la mentira, y ahora, por primera vez en su vida, el imperio y el futuro le pertenecían por completo. Respiró hondo, cerró los ojos y sonrió. Todo estaba exactamente donde debía estar.